Bueno, si bien estábamos hablando de la violencia en Colombia, que a raíz de su creación del bipartidismo no permitía que existiera otras expresiones dentro del mismo Estado y que surgiera otras ideas que pudieran evolucionar a los cambios en Colombia. Y esto nos ha llevado a un conflicto que inicialmente se representó en represiones por parte del mismo Estado utilizando elementos como los pájaros, los chulavitas, quienes reprimían la libertad y la consecuencia. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto permitió que se crearan guerrillas liberales y a su vez muchas personas que querían hacer participación política en el Estado no lo podían hacer debido a que solo podían pertenecer al Partido Liberal o al Partido Conservador, quienes se agarraban por el pañuelo azul o rojo. Y eso nos lleva a crear guerrillas y las guerrillas liberales se convierten luego después en mucho tiempo se desarman y sale la transformación del comunismo a raíz del mundo, de que estamos en un planeta Tierra, y eso nos lleva a nosotros a tener paramilitares que se llamaban convivir y que las protegía el Estado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los historiadores y los medios de comunicación? Pues bien, son utilizados para desinformar y son utilizados para hacer cambios e influenciar ideología, para bien o para mal, siempre han retraído o han permitido que se hagan estos cambios. Ahora, las consecuencias políticas que ha tenido Colombia a raíz del nacimiento en 1964 de los paramilitares y de las guerrillas. Nace una guerrilla de las FARC por las tierras, porque no les quisieron regalar las tierras, los bombardearon y a raíz de eso surge un grupo que duró 50 años en conflicto colombiano y cambió la atmósfera, pero igual los partidos políticos aprovecharon esa atmósfera para hacer robo, para continuar robando y para continuar ejerciendo la corrupción. Entonces, las consecuencias sociales son narcotráfico, paramilitares, delincuencia común, pobreza, desempleo, reformas agrarias incompletas, guerrilla, y lo que está perjudicando actualmente al Estado colombiano pues es la corrupción. El conflicto armado colombiano, ¿qué nos deja? Entonces nos deja cuatro elementos: prácticas corruptas, movimientos armados, conflictos sociales y circunstancias geopolíticas. En las circunstancias geopolíticas tenemos las dinámicas geográficas, las políticas económicas, la organización estatal. Pues claro, los recursos se debían enviar y utilizar para la guerra que teníamos en esa época. En el conflicto social que se crea hoy en día es bastante y se nota mucho en las elecciones que tuvimos y en el manejo de los medios de comunicación sobre odio de clases. Entonces aparecen los clasistas que utilizan esto para discriminar a las personas que son pobres, e igual el pobre también tiende a odiar al rico. Aparece la parte sindical, movimientos étnicos y obreros y los campesinos. Estos movimientos étnicos y obreros tienen sus partidos, pero no llegan a ser tan influyentes y necesarios en la sociedad. En el proceso de paz que se consiguió con Santos y que se firmó, se quería conseguir que los víctimas o las zonas donde más sufrieron el conflicto armado tuvieran representación para que pudieran jalonar recursos del Estado y se pudiera trabajar lo que conocemos nosotros como las necesidades de la comunidad. En movimientos armados, pues guerrilla y paramilitares. Hoy en día quedan las secuelas de ellos a pesar de los convenios o de los tratados que hemos tenido. Y eso ha influenciado mucho en la historia en los medios de comunicación, porque ahorita vamos a ver en la vulneración de los derechos humanos. Prácticas corruptas tenemos el clientelismo, la burocracia, el caciquismo, que ha tomado muchísima más fuerza. O sea, desde 1991, que se hizo una de las mejores constituciones que incluían a todos los sectores vulnerables, hoy en día se perjudicó muchísimo porque se toma la decisión de exterminar a muchas personas, se recrudece la violencia por el narcotráfico, pero antes de ellos veníamos de un genocidio de Belisario Betancourt,
veníamos de un genocidio, de muerte de periodistas por contar hechos de la realidad, por meterse con el ejército, por meterse con entes del Estado. Y la vulneración de los derechos humanos, a pesar de que somos un país democrático, seguimos teniendo esa vulneración de los derechos humanos, simplemente porque no dejamos o no permitimos que se haga un cambio, una renovación, y tratamos de no abrir escenarios, o sea, perjudicamos el ecosistema en desarrollo de la comunicación social a través de la participación y a través de la represión, como lo mostraba en un trabajo que realiza la compañera en el curso de diagnósticos, en donde nosotros vemos y observamos que seguimos siendo represores de la libertad. Acabamos con muchos líderes de partidos, con líderes políticos del Partido Liberal como Galán, acabamos con personas que han observado que una rosca hoy en día pertenece a eso. Y peor aún, en el ámbito y en el cambio, aún hoy en día enfrentamos la corrupción desde la Fiscalía. Hace pocos tiempos salimos del DAS, hoy en día queda la Fiscalía y la Fiscalía queda en un proceso de corrupción relacionado con el Grupo Aval. Bueno, gracias.